Esta semana se aprobó el proyecto de ley que aumenta el techo de la deuda en los Estados Unidos. Eso fue bueno para los mercados. Un solo informe de empleo fue bueno para los mercados. Una tasa de desempleo un poco más alta de lo esperado también es bueno para los mercados, que lo voy a explicar en este video. Además, el Nasdaq, con muy buenas noticias, por ejemplo, alcanzó niveles que no veíamos desde abril del año 2022, del año pasado, y esta es su sexta semana consecutiva en racha positiva. Esa no se veía después de la racha positiva que tuvimos por allá por 2020 en año de COVID, donde estaba el boom de las tecnológicas. Entonces, ¿qué quiero mostrarte en este video? ¿Cuáles son mis escenarios de lo que estoy esperando, tanto del mercado futuros, criptomonedas, el oro, el petróleo, que creo que tienen cosas muy interesantes? Vamos a analizar un poco a profundidad todas estas noticias, qué es lo que estoy visionando que puede pasar y cómo los mercados se pueden mover después de que tuvimos, mire, una gran semana donde prácticamente la mayoría de los sectores crecieron muy fuerte. Y bueno, ¿qué vendrá para la semana que viene? ¿Qué vendrá para el 14 de junio, que va a ser la próxima subida de tasas? Todo lo vemos aquí en este episodio nuevo del TradingView. Mucho gusto, friends. Si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy. Y la idea con este video, como lo hago todas las semanas, todos los domingos aquí en el canal de MDC Trading Academy, aquí en este canal donde me estás viendo, siempre publico cuál es mi visión de lo que puede pasar esta semana en los mercados. Así que si quieres empezar bien informado, si quieres empezar con mucha certidumbre la semana, te invito a que todos los domingos veas este video aquí donde lo estás viendo en este momento. Mis redes personales, @DaniPerezTrader. Pero bueno, vamos a empezar. Me parece muy interesante empezar por esta gráfica. Una gráfica donde claramente se muestra toda la semana tecnológica subiendo de manera muy fuerte. Meta sube casi un 8%, Amazon sube un 8%, Tesla un 16%, el doble. Las compañías de semiconductores también, pero ya no tanto Nvidia. Nvidia sí subió un 4%, lo cual es muy bueno. Pero hay otras empresas como, por ejemplo, aquí vemos, vamos a verlo claramente, un segundo. Miren cómo, por ejemplo, vemos a Broadcom subiendo un 12%. Vemos, por ejemplo, a Qualcomm subiendo un 11%. Vemos a Intel subiendo un 14%, que por ahí me la preguntaron en las redes sociales. Y bueno, eso es interesante. Ahora el resto de semiconductores, que voy a ver si hago un video en específico hablando de otras compañías de semiconductores que pueden significar oportunidades de inversión. Que por cierto, te invito, si estás viendo este video, que vayas ya mismo a mi canal personal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader. Acabo de publicar un video sobre el análisis de PayPal, de la acción de PayPal, que ha estado castigada en más de un 80% en los mercados desde los últimos 12 meses y que siento que puede en este momento representar una gran oportunidad de inversión para aquellos que tienen un perfil de inversionista parecido al mío, porque siento que desde el punto de vista fundamental y desde el punto de vista técnico, incluso de valoración, se están alineando muchas cosas para que esta empresa pueda tener una subida importante en la bolsa. Así que no dejes de ver ese video porque vas a aprender mucho de cómo analizo las empresas. Pero bueno, siguiendo aquí, esto es muy importante. Ahora el viernes tuvimos un día realmente muy bueno, lo vemos aquí. Donde claramente el resto de los sectores, incluso el de energía, que este fin de semana se va a dar un dato muy importante con respecto a la reunión de la OPEP el día domingo. Así que es importante entender qué decisiones van a tomar cuando el petróleo ha venido estando en una zona donde no termina de definirse si va a terminar subiendo o no, una zona de soporte que quisiera que viera. Pero bueno, el tema del techo de la deuda es algo sumamente relevante, donde se disminuyeron obviamente las preocupaciones que habíamos tenido hace prácticamente meses, desde el principio de año que se está hablando de este tema del techo de la deuda. El miércoles la Cámara de Representantes aprobó con bastante mayoría, más de lo que se esperaba, este proyecto. Obviamente el fin de semana pasado se había llegado a un acuerdo entre Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, que es obviamente republicano. Y ya luego, para el jueves, prácticamente muy rápido, el Senado también aprueba. Y bueno, pues eso le envió eso le envió el proyecto al escritorio del presidente Joe Biden. Así que bueno, esto se produce un poquito de días antes de la fecha que había dicho Janet Yellen, que no es una fecha tajante. Ella había dicho 5 de junio, no era una fecha tajante, pero bueno, esto es algo importante, algo que siempre se da, como te había dicho en anteriores videos. Esto es algo que el mercado probablemente estaba dando por descontado, y siento
que pues esta no fue la excepción. Siempre que siento que hay mucho amarillismo alrededor de esta noticia, si bien es cierto genera mucho ruido por las consecuencias que puede tener. Al final ambos partidos son conscientes de que hay que alcanzar un acuerdo y se llega generalmente a un acuerdo, y más el año que viene teniendo elecciones. Por eso el acuerdo se da generalmente en este caso de 2 años. Así que bueno, por ese lado los mercados súper tranquilos. Ahora, el viernes se dio la noticia de empleo. ¿Qué pasó? Que los empleos no agrícolas fueron y tuvieron un dato pero brutalmente bueno. Crecieron mucho más de lo esperado nuevamente, aumentando en 339,000 los puestos de trabajo, y el aumento que esperaban los analistas, que es donde siempre tenemos que verlo, era de 193,000. Esto es algo brutalmente bueno, sobre todo porque es el 29º mes consecutivo con crecimiento positivo de este empleo. Ahora, los datos también mostraron que de alguna manera las ganancias promedio por hora aumentaron menos de lo que esperaban los analistas año tras año. Esto también es un dato importante porque si lo combinas con que la tasa de desempleo fue mayor de lo que esperaban los analistas, pues se unen dos cosas para decir que probablemente el 14 de junio la Reserva Federal, como esto es un driver muy importante para la economía y para su toma de decisión si suben o no las tasas de interés, es muy probable que digan, ¿sabes qué, señores? Vamos a parar un poco la subida de las tasas de interés, y eso puede ser realmente muy bueno para los mercados. Aunque yo no creo, yo creería que sí van a subir las tasas de interés al menos en 25 puntos base. Si lo vemos aquí en el rendimiento del bono del tesoro, fíjense cómo el día viernes cierra con una vela alcista de manera importante. Yo creo que los mercados también lo están viendo, así como yo. Sin embargo, pues no creo que sea algo muy radical, e insisto, podemos estar llegando al fin definitivamente a ese ciclo de inflación donde las tasas probablemente vayan a empezar a bajar en algún momento, o al menos mantenerse por un tiempo, y todo eso es bueno para las acciones. Incluso si vemos aquí el índice de la volatilidad, miren cómo ya prácticamente pasó el soporte. Estamos hablando del VIX del S&P 500, el índice del miedo, y cada vez que baja este indicador fuertemente significa que el precio de las acciones pudiera subir. Al menos se relacionan de forma inversa, lo que se llama una correlación negativa, y eso es importante porque pues obviamente funcionan de manera inversa. Cuando uno baja, la otra sube, y viceversa, y creo que esto es importante porque bueno, nos da insight de lo que puede ser el precio de las acciones. Ya saben que esta semana que viene, desde el punto de vista de noticias, el domingo es el día en que estás viendo este video, porque este video se graba después del cierre del mercado el día viernes. Claramente estamos teniendo la junta de la OPEP. Vamos a ver si recortan o no lo que tiene que ver con producción. Está muy interesante este tema petrolero, y sobre todo el tema de la desdolarización, que también viene a raíz de este tema. Y bueno, el lunes tenemos el ISM Services PMI, una noticia importante, roja justamente en nuestra operativa, hay que estar pendiente. El jueves, y bueno, para aquellas personas que hacen vida en la comunidad MTC, el lunes voy a manejar la mesa de dinero, así que si quieren participar, no dejen de hacerlo. El jueves va a tener la solicitud de subsidio por desempleo como siempre, pero la semana bonita, la semana de un montón de noticias importantes, va a ser la semana del 12 al 16 de junio, donde vamos a conocer claramente, primero el martes, el dato de la inflación. Importantísimo. Pero luego el miércoles vamos a conocer el dato de la subida de tasas de interés con respecto al mes de junio. Luego el jueves vamos a conocer todo lo que tiene que ver con las ventas al detalle. Vamos a ver también índice de manufactura, por ejemplo, el de Nueva York. Vamos a ver la solicitud de subsidio por desempleo. Y también el viernes, oye, muchas noticias tenemos esa semana del 12 al 16 de junio. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el sentimiento del consumidor preliminar, que es muy importante, y también todo lo que tiene que ver con el reporte del Departamento del Tesoro con respecto al tema de monedas, al tema del dólar, con respecto, pues obviamente a muchos, a ver qué iniciativas hay en ese sentido. Por cierto, hablando del dólar, fíjense cómo claramente el dólar sube un poquito esta semana. Estamos viendo un pequeño repunte desde prácticamente el 11 de mayo. Estamos pareciera haciendo un retroceso para mayor continuación, y cuidado si en este indicador tan importante que es el dólar index, que es el indicador que mide el dólar versus sus pares más comerciales, con la excepción de China y México, bueno, pues es importante. Yo creo que pudiera llegar a los 105 en los próximos días, y eso es algo que no gusta tanto o impacta negativamente, digamos, a todo lo que tiene que ver con las acciones. Ahora, si vemos rápidamente
vámonos al futuro del mini y el SP500. Aquí claramente nos podemos dar cuenta que empieza a ser máximos más altos. Estamos en niveles que no habíamos visto prácticamente en este caso desde agosto del año 2022. Ya tiene camino libre para que el mini, el SP500 o el SP500 pueda llegar alrededor de los 4.400. Estamos en este momento en 4.288. La semana que viene no hay tantos fundamentales. Yo creería que debería subir de manera tranquila, o al menos es lo que estoy esperando. Si vemos aquí la gráfica un poquito más detallada, nos damos cuenta que hay una resistencia importante en 4.300, que era un precio que te había compartido el jueves. Te había hablado de 4.298 y fíjense que justamente el mercado llegó ahí y empieza a hacer un retroceso, pero lo veo todavía como un retroceso sano para mayor continuación. Si logra pasar los 4.300, es muy probable que lleguemos al precio de 4.334, que es donde tengo la mayor cantidad de compradores antes del precio de 4.390, 91 y 4.400. Así que si el lunes logramos pasar los 4.300, podemos estar llegando a los 4.337 y ahí se pueden dar oportunidades de inversión bien interesantes. Por el contrario, si el mercado no lo logra hacer, es muy probable que llegue a 4.246, pero para yo pensar en cortos, mínimamente tendría que pasar el precio que está más o menos por aquí, alrededor de 4.284. Si el mercado logra pasar de ahí, creo que vamos a tener una tendencia bajista muy guapa y probablemente oportunidades de inversión hacia la baja. Si logra pasar el precio de 4.243, probablemente podamos bajar unos 40 puntos hasta los 4.205, 4.204 y aquí se puede dar oportunidades de inversión también hacia la baja de manera importante y probablemente se dé una linda tendencia bajista. Si vemos el NQ, que es el índice el que les estoy hablando anteriormente, el Nasdaq, que en el caso del futuro, fíjense cómo también rompe una resistencia importante, una resistencia que yo tenía marcada prácticamente desde enero del año 2022 y pienso que sí, definitivamente pudiéramos llegar al precio de los 15.613. En este momento estamos en los 14.587. De lograrlo hacer de forma definitiva, creo que se pueden dar unas oportunidades de inversión aquí hacia la alza de manera importante, hasta, insisto, el área de los 15.679, donde puede venir un movimiento hacia la baja relevante, porque creo que ahí pueden haber una camada de vendedores importantes. Ahora, pienso que desde el punto de vista de lo que está haciendo el mercado, antes de eso vamos a tener un precio importante en 14.718, donde podemos tener un área interina donde el mercado dude para luego tomar una decisión y seguir subiendo. Al menos es mi porcentaje, mi escenario de más alta probabilidad, porque fíjense cómo claramente respetó el precio 14.244, que claramente se lo fui comporteando y mire cómo se fue desarrollando hasta que definitivamente el mercado lo agarró para utilizarlo como resorte para subir, y ahora simplemente estoy esperando una explosión del precio que se puede dar probablemente entre lunes y martes de esta semana. Ahora, continuando, vamos a ver el oro. El oro claramente sigue estando en la zona donde están los compradores. Aquí tiene que haber una explosión alrededor de 1944, 1936. Tiene que haber una explosión hacia arriba, porque si no lo hace, probablemente vamos a tener un retroceso fuerte hasta el área de los 1889, y eso es algo que yo no quisiera ver, porque ahí es donde tengo mi última camada de compradores que pueden hacer que el precio llegue a 2090. Si no lo hace ahí, puedo anticipar que el precio pueda llegar alrededor de los 1787, 1791, y bueno, esto es importante porque digamos que el precio en esos puntos es donde tengo algunos compradores que pueden hacer que el precio se mueva. Eso significa que el oro caería de manera importante, eso significa que caería alrededor entre un 10 a un 15%, y bueno, en mi caso yo no quisiera verlo porque pienso que el oro tiene altísimas probabilidades de que llegue a 2090. Ahora, el petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? Bueno, claramente el petróleo en este caso sigue estando en una zona de soporte. Esta reunión de este domingo va a ser sumamente relevante y creo que el mercado lo asumió, porque fíjense cómo tanto jueves como viernes se dan unas velas alcistas bien interesantes. Está haciendo mínimos más altos y pienso que el petróleo puede tomar puede recuperar algún trecho, por lo menos un 10%, y llegar nuevamente al precio de los 79. En el caso de las criptos, fíjense aquí cómo en este caso el Bitcoin sigue estando en un triángulo descendiente.
pienso que hay una altísima probabilidad que pueda bajar hasta los 25.379, a pesar de que el viernes recuperó un poco. Está también en términos de transacciones muy bien, pero pienso que técnicamente el mercado nos está diciendo que pudiéramos llegar a los 25.347 y creo que es una oportunidad interesante para montarse en el barco, porque yo pienso que a mediado y largo plazo el Bitcoin tiene que seguir subiendo y es algo que muchos de los inversionistas con mi perfil estamos esperando. Eso sí, hay que tener tranquilidad, no hay que presionar las cosas. Esto es un instrumento, son instrumentos muy jóvenes que todavía tienen altísima volatilidad y pues pienso que el escenario de que baje todavía es completamente factible y pienso que justamente ahí es donde deberían entrar compradores de altísima calidad. Ahora, si lo hace muchísimo antes, si empieza a subir desde este punto, también estoy preparado, porque aquí hay que prepararse para todos los escenarios. Si vemos Ethereum sube de manera importante el viernes, sube mucho más que Bitcoin, hacen o se separan la correlación positiva que tenían y bueno, esto es interesante porque Ethereum empieza a marcar una pauta y bueno, vamos a ver si logra llegar nuevamente a los 2000. Sin embargo, creo que tiene que pasar el precio importante, clave, que es de 1931. Es importante que lo pase y lo pase contundentemente. Esa palabra es de las más relevantes que tengo que decir en el caso de Ethereum. Tiene que ser algo contundente. Igual ADA sube el viernes fuertemente. Yo estoy esperando a que pueda romper el precio de 0.38, porque si no lo hace se va a ir a 0.30 y creo que nuevamente puede abrir unas oportunidades de inversión para aquellas personas que piensen que este instrumento puede subir a mediano o largo plazo. Yo soy uno de ellos. Así que bueno, yo creo que he cubierto pues absolutamente todo lo que tenía anotado para decirles. Vamos a tener una semana interesante en los mercados, pero pienso que no va a ser interesante por la cantidad o lo mediático que puede ser, sino porque creo que vamos a tener movimientos, o deberíamos tener movimientos con alta probabilidad, coherentes, consistentes y racionales, porque no hay tantos fundamentales como lo hubo en las últimas semanas. Frank, te mando un abrazo. Espero que estés muy bien. Gracias por ver el TradingView completo. Y pues bueno, déjame saber en los comentarios qué piensas, cuáles son tus escenarios. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo? Y bueno, nuevamente gracias por ver este TradingView. Abrazo grande, Frank. Bye.